Bueno, hola a todos. Estamos transmitiendo, arrancando el vivo. Saludamos a todos los que vean en diferido esto. Hoy vamos a charlar con Jorge Carante, que nos va a estar contando del proyecto Plantar, que lleva adelante desde la cooperativa. Así que, bueno, ahí vamos a esperar que se conecte y arrancamos con la charla. Bueno, a ver Jorge, vas a estar con tu cuenta. Bueno, cosas del vivo. Vamos a esperar, a ver, vamos a enviarle el video. Vamos a enviarle. Así lo hacemos más rápido. Bueno. Bueno, disculpen, ahí estamos. Ahí ya se conectó, disculpen un segundito. Bueno, así a veces tarda un poquito más de lo esperado. Ya estamos, ahí estamos. Hola, hola. ¿Cómo va? ¿Cómo andás? Buenas tardes. ¿Cómo anda eso? ¿Cómo va, Carlos? Buenas tardes Bien, a bien. todos y todas. Veía otras cuentas que podían llegar a ser tuyas y digo, me cambió de cuenta. No, Este, no, igual yo estaba ultimando detalles ahí, viste, con el trípode del celular, pero bueno, está bien, bien. nos vamos Bueno, ayornando las tecnologías. no hay problema, no hay problema. Ya, ya voy por la Nos séptima, así que logramos tenemos conectar, más eso es bueno. la gimnasia. Sí, sí, no hay problema. Tuve una demora de 2 minutos, pero no es nada. Bien, estuvimos bien. ¿Todo bien? Sí, perfecto. ¿Todo bien? Bien, bien, acá andamos. Con ganas de charlar, de contar un poco los proyectos y los trabajos. Bueno, buenísimo. Vamos entonces ya arrancando, ya se está conectando el resto de la gente, así que si te parece, arrancamos. Yo me presento por ahí para los que solo se conectan por primera vez. Mi nombre es Carlos Anzorena, participo, formamos parte de esto que es consultora agroecológica, que nos dedicamos al asesoramiento, acompañamiento de productores en agroecología y también, bueno, a la difusión de la agroecología en La Pampa. Y bueno, hemos dado este ciclo que hoy tiene su séptimo encuentro y anteúltimo. Ya sobre el final les vamos a estar charlando lo que tenemos pensado para la semana que viene, como para darle un cierre al ciclo. Y bueno, estamos hoy con Jorge Carante, que bueno, nos conocemos hace unos cuantos años, hace años que él viene, digamos, había participado cuando hacíamos algunas actividades en la facultad y bueno, estaba, sí, bueno, hay una tierra ahí de Corpico, se va a hacer algo. Siempre tuvo la referencia de que había algo interesante, pero bueno, por ahí en ciertos ámbitos, no digo en todos, pero por ahí en ciertos ámbitos no conocemos tanto la experiencia. Tuve la oportunidad el año pasado de conocer la experiencia y la verdad que nada, lo pensamos incluir esta charla porque la verdad que es una experiencia muy interesante, que vale la pena contar y vale la pena difundir y conocer cosas que pasan en La Pampa y cosas que se pueden hacer, quizás desde otro, digamos, no en ambientes típicos,
como los del secano, del semiárido, pero sí con una problemática que es el agua residual. Así que bueno, vamos a darle el micrófono a Jorge. Siempre arrancamos a decir, ¿quién es Jorge Carante? Bueno, mi nombre es Jorge Carante. Pensando en esto, cuando uno se tiene que presentar a uno mismo, ¿viste? A veces hay que hacer como buscar en la historia y pensar por qué uno trabaja donde está y por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y en realidad, bueno, es una búsqueda siempre de lo que tiene que ver con la conexión con la naturaleza, con el ámbito natural. Y en esa búsqueda de cuidar el medio ambiente y de estar cercano a ese trabajo de lo natural y del ambiente, siempre nos vinculamos, ¿no? Desde chico depende de la historia de cada uno, capaz que los que viven en ciudades muy grandes, ¿no? Pero nosotros que estamos acá, nuestras familias, siempre algún familiar es gente de campo y siempre en algún lugar, incluso en nuestros pueblos, nos relacionamos con la naturaleza, ¿no? Yo en lo que tiene que ver con el campo, mi familia, parte de mi familia por parte de mi madre, son gente de trabajar en la tierra y bueno, de chico siempre iba a pasar las vacaciones allá y bueno, siempre me tiró muchísimo y me gustó, ¿no? Y bueno, y después un poco más de grande empecé a ver otras alternativas y porque había de trabajos que de otros aspectos y me parecía interesante en esto de la búsqueda de no separar tanto, ¿no? Lo que es productivo con lo natural o lo productivo o lo que genera recursos o servicios ecosistémicos, como le sabemos decir, y la naturaleza como que a veces depende de los lugares donde se trabajaba, pero había lugares donde uno veía que había una cierta distancia, ¿no? Entonces en esa búsqueda, incluso acá en lo urbano, acá en la localidad, también en Pico, en los lugares donde uno ha estado, empezar a conectarse un poco más con los ambientes y a buscar espacios verdes y a trabajar con todo eso, me llevó bueno, a capacitarme en el tema y estudiar, y estudié gestión agropecuaria, agroecología, hice la diplomatura ahí en Trenquelauquen, permacultura, le dediqué muchos años de trabajo y estudio a la permacultura, que creo que como todas estas técnicas o ciencias o disciplinas son tan amplias que uno siempre sigue aprendiendo y estudiando, como es la vida misma, ¿no? Y bueno, y en esa búsqueda entre lo que a uno le gusta y lo que uno quiere ser y de lo que uno quiere vivir y trabajar, me relacioné mucho con este ámbito, ¿no? Desde la agroecología, la permacultura, eh, la, la conservación del medio ambiente, el conocimiento de la naturaleza como naturalistas. Y, bueno, me relacioné con mucha gente y aprendí mucho y estoy aprendiendo, sigo aprendiendo. Y en esto de los proyectos, cuando contaban que en diferentes ámbitos no es conocido, que ahora vamos a contar un poco. Interesante de esto que a través de la permacultura y de la agroecología es tan amplio, es tan integral y holístico, por decirlo de alguna forma, que abarca varios aspectos y te podés relacionar con gente que están en diferentes ámbitos, ¿no? Desde lo productivo hasta lo que tiene que ver con la conservación, con la biología, con el cuidado del agua. Y bueno, y entonces en esa búsqueda, para cerrar mi presentación, ahora me encuentro trabajando de lo que es permacultura, agroecología y diseño sustentable, y haciendo proyectos y también relacionándome con otras personas que están en esa búsqueda, ¿no? Bien, Como para hacer una buenísimo. introducción. ¿Y tu formación en permacultura, perdón, porque siempre te referenciamos con la permacultura, ¿dónde la hiciste? ¿Autodidacta? ¿Tuviste pasantía? ¿Cómo fue esa formación?
En realidad, bueno, hay diferentes institutos y grupos que trabajan con la permacultura. Yo trabajé mucho en lo que es ahí en CIDEP, en la Patagonia, a 11 kilómetros de Bolsón, en la zona de Mallín, un centro de permacultura, de investigación, enseñanza y producción en permacultura. Fui primero, en realidad conocí la permacultura, empecé a leer y a buscar sobre esa información, y después estaba este espacio para ir a estudiar y aprender, y bueno, fui a hacer un par de voluntariados y a trabajar ahí, como para ver de qué se trataba, y bueno, y después empecé a hacer diferentes cursos, hice el curso de diseño de permacultura, es un curso internacional que Ujú. te habilita para ser diseñador de permacultura y también poder armar proyectos y transmitir la permacultura. Y también ahí Bien, hacen capacitaciones de todo tipo, que la permacultura se desprende en un montón de técnicas que después podemos contar. dale, dale. Pero, digamos, tu lugar de residencia siempre fue Pico, más allá de esos voluntariados, siempre viviste en Claro, Pico. estuve acá, después viajé mucho allá, me quedaba, porque en cierta forma tenés la posibilidad de quedarte en el espacio, porque tienen residencias ahí para poder habitar, pero también te recomiendan de que te quedes lo que más puedas, podés hacer a distancia, pero lo que más puedas, te recomiendan que te quedes ahí porque ahí es donde se hacen las prácticas concretas Para hacer la práctica. de todo tipo. Entonces me quedaba el mayor tiempo posible, porque también había cosas que atender y que trabajar acá, la familia, bueno, en eso de poder aprovechar los tiempos, me quedaba lo que más podía y después seguía trabajando a la distancia, después viajé durante 3 años y estuve en este contacto permanente durante 3 años, después seguimos en contacto, pero en lo que respecta a lo que es la formación y la capacitación, durante 3 años iba, me quedaba un tiempo, después venía y nos seguíamos comunicando a la distancia y bueno. Y después tiene que ver con uno que si te gusta lo que estás aprendiendo, buscas más información, ¿no? Ujú. Sí, sí, Después se hacen obviamente. muchos encuentros, se hacen encuentros de permacultura, encuentros nacionales, encuentros internacionales, se hacen muchas capacitaciones, convergencias, se hicieron varias convergencias en la Argentina sobre permacultura, incluso me estaba acordando que una de las convergencias acá cercana fue ahí en Trenquelauquen, en la UTN, hicieron una convergencia de permacultura, después en la Patagonia hay mucho también, bueno, eso también te permite viajar, como está surgiendo mucho ahora con la agroecología durante eh, estos encuentros, ¿no? Ujú. Perfecto. Bueno, y en algún momento te convoca Corpico, ¿no? En También por esa realidad, formación tuya y cuál es la propuesta y bueno, ¿qué fue pasando? claro, con Corpico, una cooperativa local para las personas que no lo conocen, presta servicios, tiene dentro de todos los servicios que presta servicios públicos de agua potable y saneamiento urbano, que sería el agua Ujú. residual. Bueno, entonces en esta Corpico intentando trabajar, dándole una identidad y un trabajo constante a lo que tiene que ver con el manejo integral del agua, la gestión integral del agua, se hicieron muchas capacitaciones, muchas charlas sobre el tema, y dentro de esas capacitaciones y charlas nos empezamos a vincular con la cooperativa, por esta interacción que se generó con la sociedad, y presenté un proyecto, primero fue un anteproyecto para empezar a hacer una experiencia de trabajo con un espacio que fomente el cuidado de la energía, de los recursos y del medio ambiente. Ujú. En esta propuesta surge en diferentes charlas y intercambio de ideas y de propuestas
algo en el predio donde está la tratamiento de aguas residuales y poder empezar a trabajar lo que tiene que ver con el agua de la zona y el agua del lugar. Y también armar un proyecto amplio, integral, que tiene que ver con, en sí el anteproyecto era purificación y reutilización del agua con técnicas de permacultura, y eso te lleva a que tenés la técnica de lo que es la purificación y la reutilización, pero también con una meta a largo plazo, que es un poco lo que estamos logrando ahora, de generar un espacio de aprendizaje, un espacio de investigación, de intercambio y de trabajo en equipo y entre organizaciones también, ¿no? Que de paso voy a aprovechar a agradecerle a Bioregión, a la comunitaria que forma parte del proyecto, y a Corpico, obviamente, ser un trabajo estratégico y muy interesante entre organizaciones. Y lo bueno es que una cooperativa como Corpico, una de las más grandes de la provincia, se involucre y se interiorice y se ponga a trabajar en un proyecto permacultural, agroecológico, integral, que genera muchos beneficios, ¿no? Por eso digo, en la búsqueda de hacer un proyecto ambiental, la idea era siempre, obviamente, cumplir los objetivos, que eran purificar y reutilizar el agua, pero también generar un espacio de interacción con los asociados, con la comunidad en general, ¿no? Que hace mucha falta que haya lugares que sean eficientes, que den resultado la técnica que se busca o el objetivo, pero también que haya espacios donde sirvan para este intercambio de conocimiento y que puedan ir las escuelas y diferentes organizaciones. Bien. Bueno, ¿querés contarnos un poco hoy, digamos, cuál es el circuito del agua, si querés, hacemos el recorrido del agua hoy, y cuáles son los ambientes que se han ido generando, qué es el proyecto Plantar, si querés, como pregunta integradora. ¿Cómo Sí, funciona bueno, hoy? ¿Qué es lo que se logró? ¿Cuáles eran las problemáticas, ¿no? sí, en realidad, bueno, las problemáticas, por eso un poco surge también, el tema del agua es un tema muy complejo en esta zona y por una cuestión de que tenemos que cuidar el agua, pero también tenemos ciclos de lluvia y sequía bueno, que también hay que verlos, hay que conocerlos, que le llamamos patrones naturales, como para poder eh, trabajar con esos ciclos. Y bueno, esos ciclos de lluvia y sequía que se transforman en grandes lluvias que inundan la zona y generan un problema de inundaciones, ese fue un factor que generaba una cuestión ahí que había que resolver. Y bueno, y en ese sistema, que es la planta de tratamiento, entran todos los días, ahora estamos en un promedio entre 13 y 15 millones de litros por día, depende de la época del año, ¿no? Porque no se consume la misma cantidad de agua en invierno que en verano, pero es un promedio de entre 13 y 15 millones de litros por día de agua. Entonces, la idea una de las problemáticas es que el agua que entra tiene que ser reutilizada, sobre todo, ¿no? Para que el sistema no colapse y que haya que generar contenciones, que al lugar se le llaman los piletones porque se han diseñado piletones tienen una función. Las piletas primarias tienen la función de hacer la purificación. Son piletas facultativas que, para explicarlo de forma sencilla, se hace un control biológico de microorganismos, los microorganismos se van autorregulando y se va filtrando del sistema, y de ahí pasa a otras piletas, que son las secundarias, y se hace un segundo filtrado que tiene que ver con dejar que se estacione, que se oxigene con el movimiento del viento, por eso
son piletas de poca profundidad, de Ujú. 60, 80 centímetros tienen de profundidad, y bueno, y eso después de ahí pasa a un sistema de humedales. Eh, Una vez que está tratada, digamos, el agua, ya tratado, todos los residuos, claro, pasa al, digamos, pero ya tratada del agua, ya inocua, digamos, en el teoría. tratamiento preliminar lo hacen las piletas primarias facultativas. Y después tenés piletas Bien, secundarias que hacen un tratamiento secundario. Y de ahí pasa a un sistema de carrizales, que nosotros lo que hicimos fue, los carrizales son los humedales que por naturaleza purifican el agua. Nosotros lo que hicimos con el proyecto fue favorecer todo el crecimiento del sistema que nos beneficiaba, ¿no? Sabiendo que los ujú, humedales, que son autóctonos, son grandes purificadores de agua, que se formaban de forma espontánea en el lugar, lo que hicimos fue buscar favorecer su crecimiento. Y bueno, de esa forma logramos tener tres humedales o sea, grandes. De, bien. Y eso, digamos, hay un manejo que hace, digamos, cómo favoreces que es el carrizal. Porque no es tirar el agua, digamos, inundar un campo. ¿Cuál es el proceso que han hecho ustedes para generar ese carrizal? O el manejo, digamos. Claro, sí, tiene una parte que es movimiento de suelo, como para generar una contención, después todo lo que es canalización para poder regar, y lo fundamental le llamamos equilibrio hidrológico, la necesidad del carrizal, del humedal. Hay un equilibrio hidrológico que necesita para poder expandirse, en cierta forma, como para explicarlo de otro modo, es todas las plantas necesitan cierta determinada cantidad de agua. Y en este caso son plantas palustres, plantas de agua, plantas acuáticas. Ujú. No todas necesitan la misma cantidad de agua, no todas necesitan el mismo nivel de agua donde se encuentran. Por ejemplo, las cortaderas, que son las colas de zorros, son más de estar en el barro, en la loma, embarrada, pero más de lejos. Y después tenés las totoras, que están en los márgenes, y después tenés los juncos, que están más hacia adentro de lo que es el humedal. Y eso genera un cierto nivel de agua para poder desarrollarlo, ¿no? Nosotros lo que buscábamos, haciendo sistemas de riego, regar los humedales. Empezamos a cambiar la lógica del agua, de cómo no es sacarnos el agua de encima, sino empezar a reutilizarla. ¿Cómo la empezamos a reutilizar? Y bueno, primero hay que regar los humedales. Porque si no lo que nos pasaba, que en invierno el agua sobra y en verano, Ujú. salvo que sea una época de inundaciones, es donde falta. Entonces, lo que fuimos buscando es mantener un equilibrio, es decir, bueno, porque si nosotros pasamos de nivel de agua en invierno, los espacios, bueno, le quitamos el oxígeno, generamos un montón de situaciones que no son buenas y pasa a ser una laguna, un espejo de agua sin plantas o sin los humedales que nosotros necesitamos. Entonces lo primero que intentamos hacer, y que lo hemos logrado y cada vez vamos avanzando más, es mantener ese equilibrio regando cuando es necesario, ¿no? Ujú. Y en este caso, ir en esa búsqueda, y eso, lo que hemos logrado es que esos humedales, hacer un mantenimiento, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ese mantenimiento lo que hizo fue que se fueran expandiendo, y fue como el primer, y sigue siendo el primer amortiguador y biodigestor del agua residual. Por eso es que la purifica. Es Y esas un especies gran... que vos mencionabas, perdón, esas especies que vos mencionabas recién, se fueron, digamos, hubo una siembra, producción, o lo que hicieron fue mantener esos niveles de agua, como para mantener solamente el nivel y que se reproduzca.
En algunas partes se hizo movimiento de suelo y se trataba de que si podíamos aprovechar para mover parte de los humedales y que hacer como un traslado y un replantado se podía hacer y lo hacíamos. Ujú. Y después en otros casos, viendo cómo prosperaba, fue más que nada regando y manteniendo los espacios. Otro de los factores que generaba una complicación, una interrupción, que es eso, el fuego. Ahora se está hablando mucho de la quema de Ujú. humedales y la quema de los Sí, sí. pastizales. Bueno, ahí pasaba lo mismo. Exactamente lo mismo que buscábamos con el equilibrio hidrológico pasaba con la necesidad de regular la biomasa en diferentes épocas del año. Entonces, eso fue otra de las cosas que logramos hacer y nos falta mucho todavía, porque por Digo, suerte venimos excluir el fuego, decís, o que, a o incluir el sea, era una fuego. práctica frecuente, digamos, el fuego Sí, ocurría. porque a veces en todas las zonas pasa eso, de que por cuestiones de accidentes o capaz que a veces iba gente y prendía fuego ahí cerca y ese fuego entraba, o algunos vecinos para limpiar. Entonces, bueno, lo que logramos fue empezar a cambiar esa lógica también del fuego, del uso del fuego, que en algunos momentos en una de esas se puede utilizar, pero en este caso quemaba todos los humedales porque en lo que es invierno se mantienen activas las plantas, pero bajan muchísimo su actividad y la helada también las, Ujú. las seca, las marchita en todo lo que son los tallos y las hojas, y bueno, eso genera una biomasa seca que después con una chispa dar. Y lo mismo pasa con las pasturas de estación. Eh, en lo que es la época de otoño-invierno, ahora en este momento está todo bastante seco y bueno, y eso genera que si el fuego avanza y quema todo. En eso de quemar, quema también gran parte de los humedales y quema los árboles que estaban ahí, porque ya había plantaciones importantes cuando nosotros Ujú. empezamos con este proyecto y quema los árboles, quema los humedales y quema todos los pastizales y toda la biodiversidad que hay también, porque hay una gran biodiversidad. Entonces, lo primero que logramos fue eso, el equilibrio hidrológico del lugar y el control del fuego. Perfecto. Y a eso, ahí te entiendo. Bueno, y después, recién el tema de los árboles, las plantaciones, y eso ha ido creciendo también, ¿no? Otra forma, digamos, de reutilizar el agua y de evaporar, en realidad, porque también uno de los Claro, objetivos, esos sí, 15 millones de litros que decía que entraban, hay que sacarlos claro. por arriba y por abajo, ¿no? Un poco recarga Sí, se filtra y se recargan los acuíferos, pero también hay que evaporarla. bueno, ahora que mencionás el tema del acuífero, uno de los puntos fundamentales que tiene que ver con la gestión integral del agua, que es de los pilares de este proyecto, es también el manejo de los acuíferos y sobre todo las zonas de recarga de acuífero, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un lugar que genera desbordes de agua de todo tipo, porque también viene agua de lluvia, más el agua residual, Ujú. eh, la idea es generar recarga del acuífero y que sea lo más sustentable posible. Bueno, entonces en esa búsqueda los humedales hacen el primer amortiguador y después todo lo que es un sistema silvopastoril de árboles y pasturas. Ujú. Eh, la búsqueda de lo que es la plantación siempre buscando especies que puedan prosperar en esas condiciones. Eh, todo lo que tiene que ver con suelos anegados y bastante saturados de agua, entonces buscar las especies que funcionan y que dan buenos resultados en esos ambientes.
porque a veces también buscamos incorporar nativas, que estamos poniendo nativas, pero tenemos pocos espacios todavía como para hacer grandes plantaciones de nativas por el hecho de que los suelos están bastante saturados de agua, ¿no? Claro. Entonces, en su mayoría lo que ponemos son álamos, sauce, eucalipto, pino, casuarinas, por nombrarte algunas de fresnos, por nombrarte algunas de las especies que estamos usando. Perfecto. ¿Y esas plantaciones en algún momento tendrán un destino comercial o por ahora cumplen las funciones esta que decíamos recién, evaporar, digamos, generar? En realidad, el proyecto tiene, en esto que decimos que al ser integral, tiene una búsqueda de productivo, en algún módulo productivo desde la agroecología, por eso se buscar alternativas productivas que sean compatibles con el proyecto en general, ¿no? Y bueno, ahora estamos en una búsqueda de deprimir napas, de consumir el agua Ujú. de la napa que se encuentra en el lugar, porque hay lugares donde el agua de la napa está a 50 centímetros, y la idea es ver de estabilizar el lugar en lo que tiene que ver con el agua, ¿no? La disponibilidad de agua o el exceso de agua. Pero sí se piensa en un proyecto productivo. La idea es que por eso son sistemas silvopastoriles para poder incorporar animales. eh, y lo productivo y a su vez pensando en la sustentabilidad y en esto de la simbiosis, ¿no? Que tiene que ver con con los sistemas naturales, imitar los patrones de los sistemas naturales y, y aplicarlo a un sistema productivo. En el caso de una forestación con pasturas, le incorporamos animales que estamos haciendo unas experiencias mínimas con algunas vacas y hemos traído unos terneros y Ujú. los criamos ahí para empezar a que consuman el pasto. Entonces tenés un proyecto productivo, si lo querés pensar de la forma de producción ganadera, pero a nosotros también nos interesa mucho el tema del mantenimiento de las pasturas por la competencia que puede llegar a surgir con alguna de las plantas. Es una forma de decirle competencia, sabemos que a veces buscando que los sistemas sean integrales se pueden asociar también, pero bueno, el animal se incorpora para también hacer un mantenimiento sustentable, que es un poco la forma que lo llamamos para que se asocie con esos beneficios, ¿no? Porque si no tenemos que meter maquinaria para hacer mantenimiento de las pasturas que crecen alrededor de los árboles, Ujú. y, y en este caso con animales se puede lograr y es una máquina perfecta de comer pasto y a la vez también de abonar la tierra, y bueno, eh, todos los beneficios que tiene la incorporación de animales. Pero volviendo a lo productivo, también se piensa en hacer siembra, estamos experimentando con un trigo agroecológico, junto con Ujú. la cooperativa La Comunitaria, porque dentro de este trabajo, de este proyecto, una de las ideas que propone la permacultura es tratar de trabajar con diferentes organizaciones, porque el, el espacio en sí es un lugar muy grande y a su vez también requiere de mucha atención, mucha mano de obra y en cierta forma también esto se presta para poder trabajar con otras organizaciones, ¿no? En el caso de Bioregión, desde que comenzó el proyecto, pensamos en un espacio de investigación donde ahí se desarrollen las prácticas de investigación de todo lo que tiene que ver con la permacultura. Ujú. Y después sumamos a la cooperativa La Comunitaria y la cooperativa de pequeños productores familiares que tiene sede en La Plata,
donde con una mirada productiva desde la agroecología. Y bueno, estamos dando los primeros pasos experimentales, ¿no? Porque en cierta forma conocemos muchos proyectos y participamos de muchos espacios que funcionan. Esto nos está dando mucho resultado en lo que tiene que ver con la purificación y la reutilización del agua, y ahora entramos en el tema de la agroecología, ¿no? De la producción agroecológica. La producción. El trigo Además que brotó. tienen lo que nadie tiene, agua. Claro, A lo que todo nos escasea y dependemos de arriba, y ustedes lo tienen claro, abajo en sí, cantidad. Pensaba que hoy cuando hablabas de la producción silvopastoril, perdón, te piso. Cuando hablabas de no, la sí, muy producción bien. silvopastoril, tenés digamos, una productividad, digamos, podés tener una productividad altísima con las pasturas porque tenés aporte permanente de agua, digamos, que en este ambiente, independizarse de eso, tener prácticamente resuelto eso, da para plantear, eh, para abrirle en grande, digamos, a la producción, por Sí, decirlo así. Ahí se cortó un poquito, a ver si lo recuperamos. Ahí te recuperamos, yo sí. te había perdido un poco. Sí, Si se había querías cortado, repetir pero por las perfecto. dudas, Que ahí retomamos. en todas las zonas viene bien cuidar los recursos, ¿no? Es algo que tenemos que ir en esa búsqueda por nosotros y por la tierra. Pero en estos lugares el agua es muy importante. En esta zona, tener sistemas donde uno cuenta con agua es muy importante. Y bueno, y hay que empezar a hacer manejos y trabajos con el agua, un montón de recursos más, que a veces no nos damos cuenta, los tenemos ahí, los tenemos en algunos casos, los tenemos por un tiempo y los tenemos que aprovechar ese tiempo, tratar de almacenarlo. Bueno, en este caso nosotros, el agua, si no avanzamos con un proyecto de este tipo, era un problema. Y bueno, Uh-huh. entonces, desde la agroecología siempre decimos, y la permacultura, que empezar a cambiar el enfoque, ¿no? Que no nos peleemos tanto con la naturaleza, sino que aprendamos a el equilibrio que la naturaleza tiene. Y bueno, es difícil en el sentido de que te lleva mucha opción y imagínate que imitar y diseñar un sistema productivo como el monte de Caldén, el monte nativo. Bueno, tenés que conocer mucho para hacer algo parecido. Pero si uno empieza a ver con otros ojos, con otro enfoque, y empezás a, a conectarte con esos ritmos y esos patrones naturales, bueno, te da estos beneficios. Bueno, en este caso, el agua era un problema acá, porque era un exceso. Eh, Claro. y buscándole de tenerla como una solución, bueno, vamos en ese camino. Eh, le decía, el trigo ya brotó. Un trabajo muy importante que logró la cooperativa La Comunitaria con un gran esfuerzo, con el esfuerzo de la maquinaria, de los insumos, bueno, conseguir la semilla. Bueno, es muy bueno, y ver lo que brotó, ahora vamos a ver el resultado que da. Y está bajo riego, porque es un sistema bajo riego, porque al tener, es un Claro. riego por infiltración, que sería un riego por debajo del suelo. El agua corre por debajo del suelo y está siendo regado, así que vamos a ver qué resultado da. Está bueno, buenísimo. Che, Jorge, ahí hoy mencionabas de la biodiversidad. Me quedaron dos preguntas tal vez. Una, ¿cuántos árboles llevan puestos?
porque hablamos de enfriar el Aproxi- planeta y además de la biomasa en totora que hay y en junco Sí, y en cortadera, que es muchísimo, ¿cuántos sí. árboles llevan puestos? Llevamos puesto 25.000 árboles aproximadamente. Siempre decimos aproximadamente porque los conteos van permanentemente, porque, por ejemplo, ahora estamos plantando, vamos a ver de todas estas plantaciones que estamos haciendo, cuáles logran prosperar. Entonces eso va fluctuando, va modificándose a medida de que vamos logrando que las plantaciones vayan teniendo éxito. Y bueno, por eso, pero 25.000 árboles estamos en un número bastante razonable y bueno, y a la vez es muy bueno, porque tener Y- un pulmón verde, como le llamamos, es todos los beneficios. Por eso insisto en esto de lo integral, ¿no? Eh, sí, la sí. idea es que en este trabajo han pasado muchas escuelas que también han plantado árboles ahí, el trabajo cooperativo, eh, resolver una situación que tiene que ver con el agua, eh, generar un pulmón verde para la ciudad, entonces, bueno, muchísimos beneficios en todo sentido, ¿no? Quería que profundicemos un poquito con el tema vos hablaste hoy de la biodiversidad, bueno, siempre los humedales son sitios, digamos, de anidamiento, digamos, de descanso o, digamos, y de reproducción también, de aves migratorias, digamos, ahí hay todo un trabajo, ¿no? Creo que han empezado a hacer algo para relevar la biodiversidad, pero la verdad que uno recorre esos lugares que por ahí podés contar ahora que algún proyecto también para que se abra más a la comunidad, pero la verdad que es un paisaje hermoso de ver y que por ahí en las lagunas pampeanas, digamos, siempre está, digamos, hay una tensión ahí con otros usos o se encuentran pocos espacios como ese. La verdad que yo lo he recorrido y es una reserva hermosa de Claro. ver la cantidad. Bueno, nada, si querés contar cuántos pájaros, es ese valor Sí, bueno, en agregado, realidad, digamos, que por ahí nosotros no lo conocemos. Ahora, las aves migratorias, seguro que lo tienen en el radar, porque sí, sí. Bueno, los flamencos rosados, que hay muchísimo. En realidad se hizo un trabajo muy interesante que es como la previa, por decirle, porque hay mucho más por hacer, con el Museo de Historia Natural de La Pampa, uh-huh. también con Ambiente de la provincia, eh, y se han detectado de forma muy simple, porque es recorrer el lugar y la gente son especialistas, Maxi Galmes ha venido y ha recorrido y, bueno, cantidad de especies, más de 150 especies diferentes. De, de 150. sí, y que hacemos hincapié que es todo nativo, ¿no? Porque el humedal en sí, el carrizal, el humedal es nativo en su Claro. mayoría, y la bifauna, como le llaman los compañeros ahí del museo, también son en su gran mayoría todos nativos. Hay algunos que no, que están viniendo, que en realidad está pasando en la provincia, pero en su mayoría son todos nativos, que como vos decís, a veces se están perdiendo en otras zonas, porque se alejan por lo productivo, por las grandes ciudades, puede ser, o por lo invasivo que se torna el ambiente, ¿no? Uh-huh. Realmente hay una diversidad muy grande en todos los aspectos. Y en lo que no hemos hecho mucho hincapié, pero también lo vemos, es en toda la parte de insectos, que bueno, queremos empezar a incursionar un poco más en realidad en todos los ámbitos que tengan que ver con la biodiversidad, como para conocer los insectos que se encuentran, cuáles son los, las interacciones que generan con el ambiente, y bueno, lo que más se ve son las aves, ¿no? Porque llama la atención, y una de las cosas Bueno,
que me decían que llama mucho la atención, a nosotros también, es la cantidad que hay de cada especie diferente, mucho. Que a Ujú, veces, eso también es todo lo que es las diferentes flamencos, hay gaviotas, por nombrar algunas, hay patos, cisnes, hay todo lo que son las garzas brujas, hay diferentes tipos de garzas, y bueno, me voy a olvidar muchísimas, porque, bueno, pato hay muchísimas diferentes especies también, y lo que hace mucho hincapié es en la cantidad que hay ujú. de cada. Quiero ver si puedo. Ahí está. Bueno, estoy quedando sin batería, ¿podés creer? Ay, no te puedo creer. Ahí lo enchufé. Bueno. Espero Ah, que, bien, bien, que, bien, que esté listo. cargando. Estamos saludando. Espero que esté cargando. Pero bueno, en Perfecto. realidad por eso es el proyecto en sí. Se llama Plantar, quería aclarar porque en este diseño que armamos le buscamos un nombre, una propuesta, porque Plantar resume lo que es planta de tratamiento de aguas residuales con plantar, ¿no? De plantar árboles y de plantar vida y bueno, y todo lo que tiene que ver con eso. Es mucha la información, entonces, viste, a veces como que traté de hacer un esfuerzo para resumirlo, pero me estoy acordando de que el predio tiene un área que pertenece a lo que es la planta de tratamiento en sí, que Ujú. pertenece a la provincia y es lo que sería el núcleo de la planta de tratamiento de aguas residuales, y después tiene lindante un campo que es propiedad de Corpico, que son aproximadamente 300 hectáreas, que ese campo se Ajá. compró con la necesidad de tener espacio para generar volcamientos de agua. Entonces la idea del Ujú. proyecto es recuperar esos espacios para, para que no sean 300 hectáreas o 450 hectáreas, que es el total del predio, que todo esté tapado de agua y que cada vez desborde más, ¿no? Bueno, me acordaba de eso y quería comentarlo porque es un Ah, poco la bueno. idea, que la planta de tratamiento de aguas residuales que tenga un sector, que ya lo vemos en esto del diseño, vamos haciendo por zona y resaltando cada sector y poder desarrollarlo cada vez más. Bárbaro. Ahí, bueno, está abierto a preguntas. Gente del público quiere preguntarle algo a Jorge. Eh, bueno, te iba a decir, proponerte, digamos, también con otra gente, no me acuerdo ahora el nombre, pero un emprendimiento de asesoramiento o de elaboración de proyectos en permacultura. Por fuera, digamos, de este trabajo de Corpico, Sí, la actividad privada, digamos, sí, la actividad este, privada. la actividad privada. Sí. No, eso si querés contar, digamos, te hemos recomendado, pero bueno, si querés contar qué es lo que hacen, qué proyectos han elaborado o cuál es la propuesta de ese espacio, ¿cómo se llama? Para Eh, empezar. Se llama Sintrópicos, es un estudio de diseño integral y bueno, y al ser un estudio de diseño integral abarca muchos aspectos, lo que tiene que ver con el diseño de casas ecológicas, el diseño de parques y jardines sustentables y ecológicos, eh, todo lo que tiene que ver con aspectos productivos también, que tenga que ver con la agroecología, el diseño de huertas, asesoramiento en lo que tiene que ver con huertas urbanas o lo que tiene que ver con la permacultura o la agroecología urbana, que es un poco la búsqueda de empezar por los que viven en el pueblo, en las ciudades, empezar con algo, ¿no? Por ejemplo, separar los residuos, que es algo muy simple, separar los residuos en lo que tiene que ver orgánico y lo inorgánico ya genera muchos beneficios. El Ujú. 50% de los residuos eh, inorgánicos hacen a la masa del total, ¿no? Sería, si nosotros recuperamos lo orgánico, le ahorramos a la ciudad y a la naturaleza tener
que asimilar esa materia, ¿no? Entonces está muy bueno lo de la permacultura urbana para tenerlo en cuenta, ¿no? Porque a veces las personas que tienen un espacio, que tienen un establecimiento agropecuario, es muy interesante que incursionen en la agroecología. Eh, pero también la gente que están en la ciudad, en los pueblos, es muy bueno que se empiecen a involucrar en la agroecología urbana, por llamarlo de alguna forma, o permacultura urbana, empezar a reciclar. Y bueno, este estudio de diseño se basa un poco en eso, en asesorar, acompañar y tratar de fomentar también ese tipo de trabajo, ¿no? Buenísimo. Ahí pregunta, ¿ya tenés clientela para ir a conocer? Pregunta cuándo se abre al público para ir a conocer el espacio. Y en realidad Momentos estuvimos, complicados esto, ¿no? Para justo sí, sí, en sí. pleno rebrote. En realidad, con Claudia Gómez, que es compañera ahí de Corpico, consejera de la cooperativa, con ella estamos organizando todo lo que es, habíamos armado un proyecto muy lindo, muy interesante para sumar a todo el circuito educativo, todas las escuelas que pudieran venir, las locales, incluso en algún momento pensábamos en un futuro, ¿por qué no traer escuelas de otros lados? Y visitas en general. Incluso organizamos un certamen fotográfico, organizamos visitas con los delegados y con los asociados, pero tuvimos que suspender porque, bueno, estamos en una situación bastante compleja, ¿no? Mañana íbamos a comenzar con el certamen fotográfico, que en cierta forma era una idea de que todos pudieran ir a sacar fotos, tanto profesionales como gente que le gusta el tema y que quieren conocer nada más. Y bueno, lo tuvimos que suspender porque no, para acompañar todo esto de no juntarse, Sí, ¿no? sí. Y no generar reuniones. Pero el lugar, o sea, nosotros estamos en esa búsqueda de hacer cada vez más actividades mientras se pueda. Y justo que sale este tema, que siempre cuando sale hablamos un poco de la importancia de los ambientes naturales, ¿no? La importancia de la producción agroecológica para tener ambientes sanos, porque cuando uno tiene el ambiente sano, no tiene las defensas bajas. Cuando uno come alimentos sanos, está bien nutrido y no se le bajan las defensas, pero a su vez también hay muchas investigaciones, Carlos, que vos las debes haber visto, los alimentos que son fuera de la agroecología no tienen el valor nutricional que tiene un alimento que es con producción agroecológica. Y bueno, y si nosotros contaminamos el ambiente, bueno, se nos bajan las defensas y estamos propensos a enfermarnos mucho más fácil, ¿no? Y en una situación como esta, de una pandemia que muy probable que se desarrolle por estas cuestiones, porque si vos tenés sistemas que producen alta resistencia a todas las enfermedades, de ahí sale una enfermedad que al sistema no le genera una complicación porque está lleno de antibióticos y está controlado, pero cuando sale de adentro agarra a las comunidades y genera esto que estamos viviendo ahora, bueno, es un gran problema y por eso es que queremos mostrarlo, porque queremos hablar de esto, de decir, si nosotros tenemos ambientes que sean propensos a cobijar a las comunidades y a las sociedades en general, darle todos los recursos que necesitan y salud también, bueno, creo que es un buen momento para darnos cuenta de que tenemos que tener otra mirada hacia la naturaleza y cómo vivimos y cómo nos alimentamos y las comunidades que tenemos. Por hablar de uno de los temas, ¿no? Pero bueno, me fui un poquito de tema, estábamos con el tema de las visitas. Meto el chivo y quiero hacer una reflexión de otra cosa más que pensaba mientras vos hablabas. Ya para ir cerrando y ya después te paso el teléfono y el cierre. Nada, comentar que la semana que viene vamos a estar haciendo lo que sería el cierre del ciclo
por ahora. Si hay alguna, hemos tratado durante el ciclo bueno, recorrer experiencias con las que hemos estado en contacto, que conocemos, o que habíamos escuchado, aunque sea. Por ahí no pretendía ser exhaustivo, pero si alguien cree que hay alguna experiencia más que pueda llegar a ser contada, la agregaremos. Ya la del miércoles que viene ya está. Vamos a hablar con Gabriel Lara, que bueno, él moderó uno de las entrevistas, pero bueno, es uno de los primeros que empezó a irse a un campo a producir y a hacer la práctica agroecológica bueno, vos has estado en Clapeñí, Jorge, seguramente, con los primeros cursos y eso. Así que bueno, no va a ser una entrevista, sino vamos a tener un mano a mano con Gabriel para charlar un poco el recorrido, como la vemos nosotros, el recorrido de la agroecología en La Pampa, y un poco perspectivas y visión a futuro, qué está pasando. La idea también, los que quieran ir arrimando preguntas o temas para debatir el miércoles que viene, se lo agradecemos. Y antes de pasarte de vuelta, cuando vos hablabas recién de servicios ecosistémicos, ¿no? De la biodiversidad, que uno dice, bueno, qué lindo esas 450 hectáreas, cuánta fauna, bueno, vamos y vemos los flamencos rosas y toda esa, qué lindo los pajaritos, por decirlo así. Ahora, los servicios ambientales que ese humedal, en cambiar las condiciones atmosféricas de los campos alrededor, porque hay una evapotranspiración que está aportando humedad, podría ser uno. A la ciudad, refrigeración, digamos, la cantidad de servicios ecosistémicos que no se reducen al tratamiento de agua y los reciclado del agua en eso, sino que le dan a una amplia zona, digamos, a la ciudad. Y yo pensaba, digamos, quizás en algún momento como emprendimiento le podrían cobrar a los campos vecinos el servicio de control de plagas, digamos, porque la cantidad de eso, todas esas aves, la mayoría comen insectos, digamos, y seguramente se van a alimentar a los campos vecinos y van a frenar ataques de insectos, digamos, en campos vecinos, digamos, donde hay un ataque, una proliferación. Y todos esos servicios que uno que en la agronomía clásica no se considera. No, acá nunca tuvimos problemas. Hace un par de años fue un campo muy grande. No, nosotros ese problema nunca lo tuvimos, problema de plaga. ¿Y por qué? ¿Vos te pusiste a pensar por qué? Bueno, porque naturalmente tenían todo un humedal que atravesaba todo el campo, que no lo podían trabajar porque estaba inundado, pero que eso le brindaba un servicio que nunca lo habían considerado, nunca lo habían valorado digamos, nunca lo habían preservado ese espacio pensando en eso, ¿no? Pero bueno, digo, pienso en el servicio de control de plaga que Plantar le ofrece seguramente unos cuantos kilómetros de la redonda, ¿no? Sí, tal cual. Me estoy acordando de las abejas, también hay abejas ahí en el predio. Hay dos apicultores que están dentro del proyecto y que nos acompañan en esto de la polinización y también de conocer cada vez más los beneficios de las abejas para lo que es la biodiversidad. Y bueno, y una producción de miel también agroecológica en la búsqueda, siempre y que es una especie de protección de las abejas, que parece algo, viste, que vos decís, qué necesidad, pero es muy necesario porque los apicultores están sufriendo mucho. Creo que el modelo productivo que está sufriendo en carne propia lo que tiene que ver con el uso de agroquímicos, ¿no? Y bueno, en ese lugar hay abejas y están en muy buenas condiciones y tienen flores como para poder sí. Y los servicios ecosistémicos creo que tenemos que hablar mucho más. A veces dábamos, una vez, me acuerdo de una charla, daba el ejemplo de la sombra para el auto, que, Sí. viste, vos a veces no te das cuenta, pero te das cuenta cuando ahora llega el verano y se busca sombra de los árboles, ahí es como que valoramos el árbol, porque tenemos sombra para poner el auto. Ese es un servicio ecosistémico que se Sí, está pero en dando. agosto, no, digamos, en abril, cuando empiezan a caer las hojas, no pensamos
le Claro, damos, claro, le entonces damos como la que tenemos que poda. empezar. Se nos está terminando. Te agradecemos, Jorge. Bueno, queda tu Bueno, contacto ahí para quienes quieran comunicarse, conocer más y cuando se pueda visitar. Y bueno, un abrazo grande, muchas gracias. gracias, Te gracias quedan a 8 segundos. ustedes, al equipo de las entrevistas, gracias por esto.